vamos a dar inicio, gloria a Dios, a un tema muy importante también, gloria al Señor, que se trata de si los cristianos deben judaizarse o no. Aleluya. Los cristianos deben los cristianos judaizarse. Judaizarse significa guardar las leyes mosaicas, la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley o las fiestas de los judíos. Eso es lo que significa judaizarse. Una de las reglas para judaizarse principalmente es la circuncisión. Entonces, se deben circuncidar los cristianos, debemos guardar la ley mosaica como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos. Vamos a ver lo que dice la Biblia, hermanos, para la gloria de Dios, pero aleluya, antes yo quiero que oremos al Señor. Quiero que vayan buscando ahí su Biblia en Hechos capítulo 15, verso 19. Ahí vamos a estar leyendo para la gloria de Dios. Oremos a Dios. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Te ruego, Señor, que me permita ser de bendición a los hermanos, Padre, que están mirándonos a través de Facebook, Señor. Los que nos van a ver a través de YouTube, Señor. Ten misericordia, Padre, bendice sus vidas, que sea de bendición tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Debemos judaizarnos los cristianos? ¿Los cristianos deben de judaizarse? Miren, hermanos, Cristo vino a redimirnos del pecado y con su justicia nos redimió y nos justificó. Él nos justificó, de tal manera que venimos a ser justos por la justicia de Él, no por la nuestra. Cualquiera puede equivocarse, ¿verdad? Y decir, ay, tú dices que eres justo y mira cómo que te comportas. Bueno, soy justo y justificado por la justicia del Señor, no por la mía, no por la de cada uno de nosotros, aleluya, porque Él nos justificó del pecado y nos hizo libres de las obras de la ley por el sacrificio de obediencia que Cristo cumplió en la cruz del Calvario. Nos justificó, aleluya, somos justificados del pecado y de las obras de la ley por la justicia de Cristo, por el cumplimiento de Cristo. No somos justos por nuestra propia justicia, sino por la de Él. No somos libres por nuestra fortaleza de liberarnos a nosotros mismos, sino por el poder y fortaleza de Él, del Señor, porque Él nos hizo libres, aleluya, no nosotros a nosotros mismos, sino que Él, bendito sea el Señor. Así que nadie puede juzgar nuestra libertad de adorar, de comer, ni de reposar, porque Él es nuestra justicia, Él es nuestra gracia, aleluya. Ya que lo que hacemos, lo hacemos por Él y para Él. Ya que como iglesia, seas judío o seas gentil, porque en la iglesia del Señor no solamente hay gentiles, hay judíos también, aleluya. No dependemos de las obras de la ley judaica. Oiga lo que le digo, como iglesia no dependemos de la ley judaica, ni estamos obligados a guardar la ley de Moisés como requisito para nuestra salvación en Cristo Jesús. No estamos obligados, no es un requisito para que seamos salvos por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Los que se someten para guardar la ley mosaica de la gracia han caído, dice la Biblia, y ahora están obligados a guardar todos los mandamientos de la ley para escapar de la ira venidera y tal vez ser salvos de la condenación eterna. Oiga, deben de guardarse. Se salieron de la gracia de Dios, se metieron a guardar ley mosaica y ahora están obligados a guardar los mandamientos de la ley para escapar de la ira venidera y tal vez ser salvos de la condenación eterna. Y como una nota que tengo aquí, hermano, antes de guardar el sábado, los mandamientos y todo lo demás, antes de todas esas cosas, lo primerito para ser judaizado es estar circuncidado. Un hombre
no puede guardar el sábado si antes no se circuncida. Y si se circuncida, de la gracia ha caído, está obligado a guardar la ley. ¿Verdad? Entonces, ya que la circuncisión fue dada a Abraham, no fue dada a Moisés. Moisés ya la estuvieron practicando desde Abraham, pero el sábado fue dado a Moisés, no a Abraham. Pues Abraham ni siquiera guardaba el sábado. Entonces, antes de meterse a guardar el sábado, ¿verdad? Porque hay personas que se aferran a guardar el sábado sin antes circuncidarse. No están ni circuncidados, no, dicen ellos, nosotros guardamos la ley porque descansan el sábado o guardan el sábado. Entonces, ¿qué ley guardan? Porque si no están circuncidados, ¿de qué sirve que reposen el sábado? ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces, las preguntas, el tema de hoy es, ¿los cristianos deben de judaizarse? Es una pregunta. ¿Se debe circuncidar a los cristianos? Otra pregunta. ¿Debemos guardar la ley mosaica? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 15, verso 19. Mire lo que dice la Biblia ahí. Y ahí está la respuesta de las dos preguntas que les hice al final. Mire lo que dice. Hechos 15, 19. Dice, por lo cual, gloria a Dios. Vamos a buscar aquí Hechos. Aquí en la Biblia también, porque aunque ya lo tengo aquí apuntado, a mí me gusta tener la Biblia aquí donde voy a estar leyendo. Gloria a Dios. Hechos 15, verso 19. Por lo cual yo juzgo, aquí estaba hablando Pedro, el apóstol. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Mire, no se inquiete a los gentiles, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la inmundicia, de la fornicación, de ahogado y de sangre. De 4 cosas. Esas son, vamos a decir, estos son los mandamientos para los cristianos. Apártese de los ídolos, aleluya, de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación. En realidad aquí donde dice fornicación se refiere a actividad sexual inmoral, ¿verdad? Apártese de eso, de ahogado, de comer animal ahogado y de comer animal con sangre o comer a moronga, ¿verdad? Ahí en México es muy popular eso. Dice que debemos de apartarnos de eso. Entonces, luego dice, gloria al Señor, el verso 21 dice, porque Moisés, podríamos decir aquí, porque la ley de Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Mire, dice aquí dice, Moisés es leído desde tiempos antiguos en las sinagogas. Y luego el verso 19 que leímos dice, no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Y cómo se convierte? Cuando un gentil se convierte a Dios, ¿qué viene a ser? ¿Judío? No, sino viene a ser iglesia de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Cómo se convierte a Dios un gentil? Aceptando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cuando un gentil acepta a Jesucristo como su Salvador, se convierte a Dios. Y dice aquí, no se les inquiete a los gentiles. O sea, les está diciendo aquí el apóstol, porque si ustedes leen ahí en el verso, gloria a Dios, en el verso 1 de Hechos 15, si ustedes leen ahí ese versículo, se van a dar cuenta. Mire lo que dice, entonces algunos que venían de Judea, oigan, ¿de dónde venían? De Judea, de los judíos. Enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso es lo que venían diciendo estos judíos. ¿Y a quién se lo venían diciendo? A los gentiles. Y si ustedes no se circuncidan como dice Moisés, no pueden ser salvos, se los prohibimos. ¿Y quiénes eran ellos para prohibirnos algo? ¿Verdad? Si el Señor ya había abierto la puerta, ya había rasgado el velo del templo de arriba abajo, ¿quién eran estos judíos para venir a decirnos cómo el Señor quería salvarnos? ¿Verdad?
Entonces, estos judíos, por eso se hizo este concilio, ¿verdad? Se juntaron los apóstoles y discutieron el tema. Y dijeron, no se les inquiete, sino que se les mande, ahí en el verso 21 dice que se les mande, verso 20, que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de comer animal ahogado o de comer animal con sangre, o la sangre del animal. Esas cuatro cosas son las que no debemos hacer. Aleluya. Haz de cuenta que esta es la ley de Jesús para la iglesia. Está la ley de Jesús para la iglesia. Aleluya. Apártate de la contaminación de los ídolos. No tengas ídolos. Porque la idolatría es un pecado delante de Dios. Tener imágenes, tener estatuas, ¿verdad? Y adorarlas, y rezarles. Ese es un pecado. Dice, no tengas ídolos. Esa es la ley de Jesús para la iglesia. No forniques, no cometas inmoralidad sexual. No cometas inmoralidad sexual. Esto es un mandamiento del Señor Jesús. Aleluya. No comas animal ahogado. No lo comas. Guísalo para los animales, para los perros, por decir así. Llévaselo a las águilas por allá, a ver a quién se lo come, pero no debemos de comer animal ahogado. La sangre de los animales no la debemos de comer. Son 4 cosas. Y esas 4 cosas también estaban en la ley de Moisés. También estaban en la ley, o están más bien en la ley de Moisés. Pero el Señor Jesús redujo toda esa ley de 613 mandamientos, la redujo en 4 mandamientos. Miren, en esta ley, apartarse de los ídolos, de la inmoralidad sexual, de animal ahogado y de comer la sangre de los animales. Aleluya. Porque dice Moisés, desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Moisés se en las sinagogas de los judíos, claramente, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, y ahora lo que dice el apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 5, gloria a Dios, verso 2, mire lo que dice ahí la palabra del Señor, dice, he aquí yo, Pablo, les digo que si circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Mire lo que está escribiendo el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de la iglesia. Mire lo que está diciendo, dice, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. De nada. O sea, no sirve de nada si nosotros nos metemos a guardar los mandamientos de Moisés. Haz de cuenta que de nada sirve el sacrificio de Cristo. De nada. Dice ahí, y otra vez testifico a todo hombre, verso 3, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Miren lo que dice, está obligado, ya no está, y si quieres, mijo, pues si puedes, ¿verdad? Guarda la ley, procura guardar. No, aquí se está obligado. Está obligado ya. Si te metes a guardar la ley de Moisés, entonces, mire lo que dice al verso 4, dice, de Cristo se desligaron. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Mire, está hablando el apóstol Pablo. Entonces, muchos dicen, nosotros guardamos la ley de Moisés, nosotros guardamos el sábado, nosotros estamos guardando la ley de Dios. Ajá, estás guardando la ley de Dios, entonces Cristo ya no te sirve de nada. De nada sirvió Cristo para ti. Porque has vuelto a los viejos rudimentos. Has volteado, has dicho, mejor es guardar la ley que le dio Dios a Moisés que esperar en Cristo. Ah, no, mejor vamos a guardar la ley. Cristo nada. Eso es lo que estás diciendo, hermano. Cuando tú quitas tu mirada del sacrificio de Cristo para poner tu mirada en los rudimentos de Moisés o en la ley de Moisés, estás diciendo, este sacrificio no sirve, mejor va a hacer este. Hoy mucha iglesia, hoy en día, muchos en la iglesia, mucha gente, más bien muchas sectas, porque iglesias no son, muchas sectas
están tratando de ser judíos más que nunca. Mire, muchos cuando dan la Santa Cena, aunque son gentiles, bien gentiles más que el nopal, se ponen su velo, o que sean hombres, se ponen su velo como que si fueran judíos, se ponen un manto como si fueran judíos. Dios mío, santo. Mucha gente está tendiendo a hacerse judío antes que a hacerse cristiano. ¿Y saben qué? Yo les voy a dar esta noticia. Los judíos, aunque son judíos, deberían de convertirse a Cristo Jesús. Deberían. Les conviene más a los judíos venir a Cristo Jesús que guardar la ley de Moisés. Así es sencillo. A los judíos, yo no estoy hablando de los judíos, les conviene aceptar a Jesucristo como su Salvador que seguir guardando la ley de Moisés, que ahorita ni siquiera sacrificios pueden hacer. ¿Verdad? Y no digamos al gentil. Oye, el gentil se quiere ser judío, no hombre. ¿Para qué? No sirve de nada. Muchas personas están tratando de copiar las fiestas de los judíos y guardarlas y hacerlas, celebrarlas, porque dicen, a esto hacían los judíos. Pues que lo hagan, que lo sigan haciendo si quieren. Esos son judíos. Pero un gentil no está obligado a guardar ni siquiera las fiestas, no está guardado ni guardar siquiera los días de reposo, no está obligado. Porque el sacrificio de Cristo Jesús es más grande que todas esas fiestas. Ahora, yo no digo que no respetemos, ¿verdad?, las fiestas que hacen los judíos. Gloria a Dios que las tienen. Nosotros, yo soy mexicano y nosotros los mexicanos celebramos una fiesta el 16 de septiembre. Y no creo que los judíos lo estén celebrando también. Es fiesta mexicana. ¿Para qué se van a meter los judíos ahí? Al menos que también sean mexicanos. Bueno, entonces sí tienen que ver. Entonces, son cosas, ¿verdad?, gloria al Señor, que nosotros debemos de pensar antes de actuar. ¿Cómo es que estamos haciendo? Cristo nos dio una libertad, oiga bien, nos dio una libertad que no debemos nosotros anhelar volvernos a esclavizar o esclavizarnos con las leyes judaicas, con las leyes mosaicas. No debemos anhelar eso. Debemos de vivir en la libertad que Cristo Jesús nos dio, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí en estos textos que acabamos de leer, realmente responde a las preguntas si debemos de circuncidarnos como cristianos. La respuesta es no. Ahí, acabamos de ver ahí en Gálatas, aleluya, que dice que si nosotros, dice, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley mosaica. Entonces yo no quiero estar obligado a guardar la ley mosaica. Oye, si a veces los mandamientos del Señor Jesús, aleluya, a veces son difíciles de guardarlo, estando en la gracia del Señor Jesucristo, muchas veces es difícil guardar. Ahora imagínate ir a meterme por ley, obligarme, pues claro que va a ser mucho más difícil. Por eso el Señor Jesús dijo que acusó a los fariseos, dijo, ay de ustedes, fariseos escribas y fariseos hipócritas, porque para ser un prosélito, dice, primero lo hacen dar la vuelta al mundo entero. O sea, le ponen las cosas difíciles. Y después que lo logran, ya que lo logró, entonces dice, lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ustedes. Imagínense. Entonces yo realmente como cristianos no debemos anhelar, obligarnos en la ley mosaica. No debemos. Aleluya. Gloria al Señor. Judaizar es hacer que todos los creyentes en Cristo guarden las costumbres y los días como la circuncisión y la sujeción a los reglamentos judíos. Eso es judaizar. Hacer que todos los creyentes en Cristo Jesús, lo que querían hacer estos hombres, que guarden la ley de Moisés. ¿Se acuerdan que venían de Judea, verdad? Y enseñaban a los hermanos y les decían, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Pero realmente no estamos obligados a judaizarnos. Aleluya. Gloria al Señor.
Bendito sea el Señor. Al contrario, ¿verdad? Nosotros no tenemos, ¿verdad?, el día sábado como prioridad de decir, por el que guardamos el sábado, por eso vamos a ser salvos. De ninguna manera. La iglesia del Señor desde tiempos antiguos ha celebrado el día, en el primer día de la semana, el culto. Dice también la Biblia que Jesús resucitó el primer día de la semana. Por eso es que nosotros no honramos el día, sino que honramos a Cristo en el primer día de la semana. No es que estemos honrando el día, no, Señor. Estamos honrando a Cristo en el primer día de la semana, en el día que Él resucitó. Dice la Biblia en Marcos 16:9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo es el primer día de la semana. Y quiero decirle, mire, que para el pueblo judío los días en realidad no tienen nombre. No tienen nombre, sino que para los judíos es el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el séptimo día para ellos se le llama el sábado. El único día que tiene nombre para ellos es el sábado. El sábado. Ya nosotros, ¿verdad? A través de los griegos, ¿verdad?, vinimos y les pusimos nombre a los días. Pero en realidad, por eso la Biblia aquí habla del primer día de la semana. Ni siquiera dice el domingo. Dice el primer día de la semana. ¿Va? Resucitó el Señor, dice, y apareció a María Magdalena. Y apareció también en Mateo 28:1. También habla de la resurrección. Aleluya. Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1. Habla de que Jesús resucitó el primer día de la semana. Todas estas citas que les acabo de dar hablan de que resucitó el primer día de la semana. Por eso es que nosotros como iglesia celebramos el día domingo, o más bien, honramos al Señor Jesús en el primer día de la semana. No es que honremos al día, ni es que estamos guardando el día, estamos guardando, más bien estamos celebrando, estamos honrando al Señor Jesucristo en este primer día. Aleluya. Gloria al Señor. Dice en Hechos capítulo 1, verso 3, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3 dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitable significa que se podían ver, que Él se podía ver, que Él se podía tocar, que no era un espíritu, que no era un fantasma. Los discípulos lo podían tocar. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que se les apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. En Juan capítulo 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el primer día de la semana, estando con las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Primer día de la semana. Las veces que se les apareció, muchas veces que se les apareció a sus discípulos fue el primer día de la semana. Por eso es que nosotros honramos al Señor Jesús, aleluya, el primer día de la semana. También cuando los dos caminantes que iban a Emaús, ¿verdad? Dice que iban caminando mientras hablaban, discutían entre sí. Dice que Jesús se les acercó y caminaba con ellos. Aleluya. Y cuando les preguntó, cuando les dijo, ¿y qué es esto que hablan ustedes? ¿De qué están hablando? Dice que ellos le contestaron, bueno, pues nosotros esperábamos que Jesús era el que había de redimir a Israel. Pensábamos que Él era el Mesías, pensábamos que era el Cristo, dice, pero no, hombre, ya hace 3 días que murió. Además de esto, el tercer día dice que esto ha acontecido, murió, lo crucificaron. Pero también le dijeron, aunque también nos han sorprendido unas mujeres
de entre nosotros las que antes del día, o sea, hoy, el domingo, en la mañana, fueron al sepulcro y encontraron de que Jesús no estaba allí, que había resucitado. Ellos están dando testimonio de que Jesús resucitó el primer día de la semana. Aleluya. El apóstol Pablo guardó también el día de semana, el primer día de la semana, el día domingo. Y no es que se llamaba domingo, simplemente se llamaba el primer día de la semana. No que se llamaba domingo, porque como les dije, antes los días no tenían nombre. Solo tenían el día 1, el día 2, 3, 4, 5 y el sábado era el único día que tenía nombre. Aleluya. Hechos capítulo 20, verso 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Cuándo dijo? El primer día de la semana iban a tomar la Santa Cena. Y Pablo les estaba enseñando cómo debían de tomar la Santa Cena. Les estaba predicando el primer día de la semana. Y por cierto, aquí estaban ya por la tarde. En 1 Corintios 16, 2 dice el apóstol Pablo, dice, cada primer día de la semana. ¿Por qué les dice cada primer día de la semana? ¿Por qué? Porque en ese día se reunían. En ese día se reunían. Dice, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana. Entonces, como iglesia, aquí Pablo no les está hablando como judíos, está hablando como iglesia. No está judaizando a la iglesia, les está hablando como iglesia del Señor Jesús. No les está hablando como judíos. Aunque el mismo apóstol era un judío. Aleluya. Pero él se había convertido al Señor y se había convertido de verdad. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué onda con el sábado? ¿Qué pasó con el sábado? Vamos a ver qué sucede con el sábado. Aleluya. En Colosenses capítulo 2, verso 10, mire lo que dice, miren ustedes lo que dice. Dice, y ustedes están completos en Él, en Cristo. Acuérdense que Cristo Jesús es más grande que el día de reposo. Incluso Cristo Jesús es el Señor del día de reposo. Y el día de reposo se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, dice, ustedes están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Verso 11 dice, en Él también fueron circuncidados. En Él, está hablándole a la iglesia gentil. No le está hablando a los judíos, le está hablando a la iglesia gentil. Dice, en Él fueron circuncidados con circuncisión no hecha de mano. ¿Y por qué dice aquí circuncisión no hecha de mano? ¿Sabes por qué, hermano? Porque nuestra circuncisión, los judíos tienen su circuncisión, aleluya, ahí en el prepucio del hombre. Ahí tienen la señal de su circuncisión. Nosotros como iglesia no tenemos nuestra señal en el prepucio, tenemos nuestra señal en el corazón, porque ahí está Cristo Jesús. Ahí le hemos abierto nuestro corazón a Él para que Él viva. Esa es nuestra circuncisión. Por eso dice ahí, no hecha de manos. Pues Él no las hizo. Nosotros no nos la hicimos a nosotros mismos. Él, entonces, ¿cuál circuncisión es más grande? ¿La que hizo Dios o la que hizo el hombre? Claro, la que hace Dios. Y Cristo Jesús es Dios para la gloria de su nombre, aleluya. Dice, no echa de mano al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Aleluya. Mire lo que dice, fuimos sepultados con Él en el bautismo. Ahora, todo aquí está hablando de un sepulcro no literal, sino figurado. Porque ¿cómo fui sepultado yo? Cuando me metí bajo las aguas, debajo de las aguas, pero luego
resucité, luego salí, en sentido figurado, resucité, abrí el sepulcro y volví a nacer. En sentido figurado es lo que está diciendo aquí. Luego también dice, en el cual fueron también resucitados. ¿Cuándo? Cuando salimos, estábamos sepultados dentro del agua, salimos del agua. ¿Y por qué dice que fuimos resucitados? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos vivos, andábamos caminando, pero estábamos más muertos que otra cosa. Por eso, muertos, fuimos sepultados en el bautismo, pero resucitamos en una vida nueva para la gloria del Señor. Aleluya. Y no está hablando de la resurrección de los muertos cuando Cristo suene la final trompeta, no, aquí no está hablando de eso. Está hablando, aleluya, en un sentido figurado de cómo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor, y fuimos enterrados o sepultados bajo el agua, pero el Señor nos resucitó a vida nueva. Así como Él también resucitó, aleluya, gloria a su nombre. Dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria a Dios. Amén. Dice, por medio de la fe. Miren, la iglesia, el poder de la iglesia no es cuánto guarda mandamientos. El poder de la iglesia no es cuántos mandamientos se sabe para guardarlos o cuántos mandamientos pone por obra. El poder de la iglesia es la fe. Ese es el poder de la iglesia. Una iglesia sin fe, ¿a dónde va a ir? Sin fe es imposible agradar a Dios. Una iglesia sin fe, ¿qué iglesia es esa? No es iglesia. El poder de la iglesia es la fe. Tú tienes fe que Dios te puede perdonar tus pecados. Bendito sea Dios. Amén, ya la hiciste. Porque por la fe. No es, porque no ves a Dios, ¿verdad? Cuando yo me arrepentí de mis pecados y me volví a Cristo, aleluya, no miré a Cristo. Sí, mijito, yo te perdono tus pecados, ya no peques más. Yo no lo miré, ni escuché esa voz. Mas, sin embargo, por mi fe en Él, sentí la limpieza de mis pecados por Él. Y así mucha iglesia, muchos hermanos han sentido la paz de sus pecados, han sentido en paz con Dios por la fe en Cristo Jesús. Ese es el poder de la iglesia, aleluya. No estoy desechando de que usted sea obediente, no estoy desechando de que usted guarde, aleluya, sea una buena persona, sea amable, sea una persona, aleluya, honesta. No estoy desechando nada de eso, de ninguna manera. Pero en realidad el poder para que Dios perdone tus pecados no es cuántos mandamientos guardas, sino es la fe con que tú te acercas a Dios, la fe con que tú aceptas a Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En Colosenses capítulo 2:13, gloria a Dios ahí mismo, dice, a ustedes estando muertos en pecados, lo que le estaba yo diciendo hace rato, estaban muertos en nuestros delitos y pecados, y en la circuncisión de su carne les dio vida juntamente con Él, con el Señor Jesús, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En este versículo 14, mire lo que dice. Aquí el apóstol Pablo se está involucrando con la iglesia, porque al final de cuentas él también era iglesia. El hecho de que el Señor lo haya llamado apóstol no significa que ya dejó de ser iglesia, de ninguna manera. Dice ahí, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. Que había en contra de nosotros. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, también estaba en contra de mí. Y dice que nos era contraria. Nos era contraria. No dice les era, dice nos era. Y cuando dice nos, está, aleluya, hablando en plural, se está involucrando, se está incluyendo en el mismo paquete.
quitándola de en medio, dice, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces se está refiriendo a nuestro enemigo, el diablo. Aleluya. Y todo lo que era contrario a nosotros. Como que les dijo, a ver, ¿de qué acusas a Ricardo? No, es adúltero, es pecador, es ladrón, es borracho, es maldiciente. ¿Y cuántos pecados tal vez me acusaba el enemigo? Entonces el Señor Jesús dijo, a ver, presta para acá. Pum, le quitó eso y dijo, anulo todo esto. Mira, ese es el poder del Señor Jesús, aleluya. El verso 16 dice, por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida. O sea, en otra palabra está diciendo que nadie les juzgue de lo que comen o de lo que beben. De cuándo lo comen y cuándo lo beben. O sea, aquí le está diciendo el apóstol, nadie les juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. O sea, está diciendo aquí que nadie les diga que tienen que guardar el día de reposo, la luna nueva, la fiesta tal, porque los judíos la celebran. Pues que la celebren, que la sigan celebrando hasta que Cristo venga. Pues son judíos. A ellos se les dio guardar las cosas. A ellos se les dijo que guardaran. A ver, como judíos también fueron deportados a Babilonia por 70 años. ¿Acaso alguno de los gentiles fue con ellos también? ¿Ah? Como judíos fueron perseguidos por muchos años durante la era de Cristo Jesús, de tal manera que en el tiempo de Hitler fueron desaparecidos casi 6 millones de judíos. ¿Acaso alguno de los gentiles cuenta con ellos? ¿Está contado entre esos que desaparecieron? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? En esa época, ¿acaso algún gentil quería ser judío? Al contrario, todo el mundo desechaba a los judíos. ¿Por qué no se juntaron cuando, o las personas hoy que quieren judaizarse, por qué no dijeron en ese tiempo, hay que ser judíos? Al contrario. Pero hoy en día ha habido esta ola, hasta hebreo, algunos hasta hebreo, algunos ya hasta ni Jesús quieren decir. Ya quién sabe qué les causa, ya no quieren decir Jesús. Cuando se les habló del evangelio a los judíos, estoy hablando de los judíos que se les habló del evangelio, se les predicó a Cristo Jesús, aprendieron de cómo Jesús les había perdonado sus pecados, pero ahora ya no quieren decir Jesús. Ahora ya no. Ahora ya les causa quién sabe qué cosa, qué repugnación les causa el nombre de Jesús. Cuando aprendieron, cuando sus pecados les fueron perdonados, aleluya, cuando Jesús les perdonó sus maldades. Yo con todo respeto, ¿verdad? Yo respeto los idiomas, todos tienen su significado, aleluya, todos tienen su significado. Ningún idioma carece de significado, ninguno. Y eso lo dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Y de seguro ninguno carece de significado. Hasta los que están allá, dice el hermano David Diamond, hasta los mungamunga, que están allá en las selvas, en la Caldona, por allá en las selvas. Hasta ellos, su forma de hablar tiene significado. Entonces, aleluya, nosotros no debemos, aleluya, porque fulano de tal, ya hablan hebreo, también yo voy a hablar hebreo. Bueno, tampoco estoy tratando de decir, hermano, no aprendas hebreo. No. Si usted quiere aprender hebreo, aprenda. Quiere aprender inglés, aprenda. Quiere francés, aprenda. Quiere aprender chino, aprenda. No hay ningún problema. El problema es que cuando usted va a aprender hebreo es porque dice, es que los judíos hablan hebreo. Que hablen. Ese es su idioma. Déjenlos. ¿Acaso? Porque aquí en Estados Unidos los güeros hablan inglés. ¿Acaso? Yo he aprendido a hablar un poco de inglés, pero no por eso ya soy güero. Sigo siendo igual, aleluya, como nací. Solamente que con Cristo en mi vida, con Jesucristo en mi vida, aleluya.
Realmente, aleluya, si usted tiene la intención de aprender hebreo, porque, es que los judíos hacían, que hablen, déjenlo. Cuando el Señor Jesús venga, va a hablar español, ustedes lo van a ver. Castellano va a hablar. Ustedes lo van a escuchar. Inglés va a hablar. Ustedes lo van a oír. Él va a abrir su boca y en su voz van a salir de todos los idiomas. De todos los idiomas van a... O sea, le estoy diciendo, hermano, que en el día del reinado de Cristo Jesús, aleluya, y nosotros que vamos a reinar con Él en el Señor, aleluya, no nos va a dejar, hermano, no nos va a decir, ustedes porque no hablan hebreo, no los quiero aquí, no pueden reinar conmigo. Eso no es verdad, hermano. Eso no es cierto. Si es necesario que aprenda el Señor, mira, ¡pum! Así, hablen hebreo, muchachos. Y nuestra lengua va a hablar así, hermano. Por el poder del Señor va a hablar hebreo. No porque nos va a mandar a aprender y nada de eso. Por ejemplo, las lenguas que nos da el Espíritu Santo, ¿acaso alguien viene y nos las enseña? Bueno, aunque hay gente atarantada, ¿verdad?, que enseña a hablar lenguas, que eso no debe de ser, ¿verdad? Pero realmente las lenguas que nos da el Espíritu Santo para hablarlas, no las aprendemos en ningún lugar. No vamos a ninguna escuela, Él nos las da. Él nos las da. El poder del Espíritu nos hace hablar en lenguas. Así es de que, hermanos, aleluya, no estamos obligados a circuncidarnos ni a guardar, hermanos, las comidas, como por ejemplo, hermanos, los judíos, por decir así, los judíos no comen iguanas. Pero tengo entendido que muchos mexicanos comen iguanas. Muchos salvadoreños comen iguana. ¿Y qué tiene de malo? Porque los judíos no comen iguana, yo tampoco ya no voy a comer. Los judíos no comen cerdo. Mas sin embargo, para los mexicanos, hermano, especialmente un desayuno con chicharroncito caliente y una salsa verde, hermano, mire qué banquete se dan. Entonces, hermano, y por eso, hermano, es lo que dice el Señor, aleluya. No estamos obligados, por eso dice aquí, nadie los juzgue en comida. Nadie les diga, ya eres cristiano, no debes de comer cerdo, no comas iguana, no comas conejo. No les debes, no. El judío no quiere comer. Mire, hay judíos que se convierten a Cristo y no quieren comer cerdo, no quieren comer iguana, no quieren comer, que no coman. ¿Acaso los vamos a obligar? De ninguna manera. De ninguna manera, hermano. Tampoco ellos nos van a obligar a nosotros a dejar de comer lo que sí comemos. Porque si nosotros decimos, que los judíos no comen iguana, entonces es malo, es pecado, hermano. Pecado es, hermano, especialmente si estás muriéndote de hambre, hermano. Aleluya, y la ves bien guisadita ahí, hermano, no te la comes. Eso sí es pecado, hermano. Aleluya. En bebidas, días de fiesta. Como les dije hace rato, hermano, nosotros los mexicanos, el 15, 16 de septiembre hacemos una fiesta, hermano, de cohetes y de todo, hermano. Porque es nuestra independencia. Pero los judíos no tienen nada que ver ahí, hermano, como judíos. Al menos que, ¿verdad?, sean judíos mexicanos. Amén, gloria a Dios. Como también hay mexicanos que nacieron allá en Israel. No quiere decir que sean judíos, pero de nacionalidad lo son. De sangre no, pero de nacionalidad lo son. Entonces, nadie los juzgue en ese día de fiestas, lunas nuevas, días de reposo. Que no guardan el sábado, hermano. ¿Acaso el Señor Jesús, hermano, se ha enojado porque hay gente que celebra, o más bien que honra el nombre del Señor en el día del domingo, el primero de la semana? No. No hay una cita bíblica que diga, el Señor Jesús se enoja cuando la gente lo honra en el día domingo. No hay. Entonces, aleluya, nosotros debemos de estar conscientes, aleluya, de estar contentos con lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, aleluya. Debemos estar contentos con eso. No debemos de circuncidarnos como cristianos.
y no estamos obligados a guardar la ley de Moisés. Los cristianos no se deben judaizar. Judaizarse es que los cristianos se circunciden y empiecen a guardar la ley de Moisés, que si para los judíos es difícil guardarla, imagínense para nosotros los gentiles. Ay, Dios. Entonces, hermano, hay que permanecer en la libertad con que Cristo, aleluya, nos hizo libres. Hay que permanecer ahí. No hay que tratar, hermano, de pensar que ser judaizado es mejor que ser cristiano, que pertenecer a la iglesia de Señor. No, no, hermano. No, mire, la gracia de Cristo abrió la puerta a todas las naciones del mundo. Mientras que la ley de Moisés solamente se las abrió a los judíos. Cristo Jesús, cuando rasgó el velo de los judíos, en el templo de los judíos de arriba abajo, abrió la puerta para todas las naciones. Mientras que la ley de Moisés solo se las abría a los judíos. Amén. Gloria al Señor. Lo vamos a dejar aquí, hermanos. Para la próxima vamos a seguir hablando, gloria al Señor, acerca de este tema tan maravilloso. Gloria a Dios. Los invito, hermanos, a que se suscriban ahí en el canal YouTube que tenemos. Gloria al Señor. Busque ahí Iglesia Cristiana Alfa y Omega en Utah y usted va a encontrar ahí. Le pedimos que nos dé un like. Gloria al Señor. Y que siga adelante para la gloria del Señor. Nosotros vamos a orar por los hermanos.